Hola, muy buenas tardes al público de la Cátedra Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM. Para mí es un gran honor y una gran alegría estar acompañada hoy por estas cinco maravillosas personas que nos acompañan esta tarde para compartir la mesa La escritura inquietante, lo extraño, el horror y el misterio en la obra de Carlos Fuentes, dedicada específicamente a Inquieta Compañía de Carlos Fuentes, una mesa que organizamos en colaboración con la Universidad del Claustro de Sor Juana, razón por la cual nos acompaña el doctor Fernando Montoya, que es el director del Colegio de Filosofía y Letras de la Universidad del Claustro, y también nos acompañan académicas, escritoras que van a estar discutiendo un poco alrededor de diferentes temas de este interesante libro de cuentos de Carlos Fuentes como un homenaje por su 9º aniversario luctuoso. Les agradezco a todas haber aceptado participar en este espacio. Le agradezco mucho al Alfaguara también, Alfaguara México, que nos ha colaborado en la organización de este evento. Y pues sin más, le cedo la palabra a Fernando. Muchas gracias, Fernando, por toda la ayuda. Gracias, querida Alejandra. Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a este conversatorio que justo conmemora el aniversario luctuoso de uno de los exponentes más importantes de la literatura mexicana, que es Carlos Fuentes. Este conversatorio, como bien lo dijo Alejandra, es organizado por el Colegio de Filosofía y Letras del Claustro de Sor Juana, la Cátedra Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana, así como Editorial Alfaguara. Durante este espacio lograremos escuchar a diversas académicas en debatir en torno a la obra Inquieta Compañía, antología de cuentos de Fuentes. En esta obra, todo es afortunado. La recreación de los grandes mitos universales del género de terror o de suspenso. Fantasmas que habitan casas, fotografías que al borrarse o mudar presagian la muerte de sus protagonistas, vampiros en estela del Drácula de Stoker. Lo primero que puede llamar aquí la atención es que un escritor como Carlos Fuentes trabaje a partir de tal materia prima y lo hace muy a su modo. Mexicaniza las fuentes mientras las adapta a su personal estilo. Humor negro, brillantez en los diálogos, prosa envolvente y muy cuidada. En suma, una colección de relatos brillante y de alta literatura. Agradezco a nombre de las autoridades de la Universidad del Claustro de Sor Juana, encabezada por nuestra rectora Carmen López Portillo, darnos este espacio en el que seguramente muchos de los que aquí nos ven y escuchan les llamará muchísimo la atención la obra de Inquieta Compañía. Sin más, me gustaría presentarles a la moderadora de esta mesa, la doctora Yana Hadati, a quien me permito leer una semblanza curricular. Ella es ecuatoriano-mexicana, investigadora y coordinadora del Centro de Estudios Literarios, Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM desde hace 18 años, profesora del posgrado en Letras de la misma casa de estudios, miembro del Sistema Nacional de Investigadores en México y de la Asociación Internacional de Ecuatorianistas, doctora en Letras por la UNAM, es autora además de tres libros de crítica, autofagia y narración. Es coeditora del primer tomo del siglo XX de la historia de las literaturas mexicanas, que abarca de 1900 a 1940, macroproyecto de la Coordinación de Humanidades Filológicas, Bibliográficas y Filosofía y Letras de la UNAM, así como del libro colectivo Las culturas de la prensa en México de 1880 a 1940, actualmente en prensa, gracias a una beca de UC Mexus CONACYT para proyectos Semilla. Actualmente culmina la compilación de las crónicas del escritor estridentista Arqueles Vela. Sin más, Yana, te cedo a ti la palabra para que comencemos con este conversatorio. Muchísimas gracias. Muchas gracias y mucha suerte. Muchísimas gracias a todos. Una bienvenida especialmente cálida en esta tarde lluviosa pero calurosa en la que estamos juntos de manera virtual. Gracias a la Universidad del Claustro de Sor Juana, Colegio de Filosofía y Letras. Dos de las exponentes del día de hoy son maestras de la Universidad del Claustro de Sor Juana, institución a la que le tengo especial cariño por haber hecho mis inicios docentes en sus aulas. Editorial Alfaguara de México, representada por una excelente escritora y catedrática, y la Cátedra Extraordinaria Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana, de programa de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la Coordinación de Difusión Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México, en cuyo nombre me encuentro.
Queremos hacerlos pasar una tarde amena en que podamos hablar de este libro, quizás menos conocido, más allá del cuento Vlad, de este cuento magistral, que fue editado antes, pero para ello tenemos, y en este es el orden sugerido de intervención, a la doctora Christine Ibsen, graduada de la Universidad de California, Los Ángeles, tiene un doctorado en lengua y literaturas hispánicas, una maestría en estudios latinoamericanos, está especializada en antropología e historia, autora de 5 libros sobre Fuentes, uno de ellos, Memoria y Deseo, Carlos Fuentes y el Pacto de Lectura, editado por el Fondo de Cultura en 2003, pero también ha hecho uno en libro en inglés, Author, Text and Reader in the Novels of Carlos Fuentes. Y tiene más de 40 artículos académicos. Era profesora titular en la Universidad de Notre Dame durante 20 años. Actualmente, desde 2017, es profesora de asignatura en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Además de ser traductora, editora independiente, una gran mexicanista. Sus reconocimientos profesionales incluyen becas del National Endowment for the Humanities y de la beca Fulbright García Robles y una cátedra en estudios latinoamericanos. Entonces vamos a iniciar este diálogo con una intervención de Christine. Tienes la palabra. Pues muchas gracias, Yana. Bueno, antes que nada, muchas gracias a Alejandra, a Fernando, a la Cátedra Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana por la invitación de participar en esta mesa. Es un privilegio estar aquí con 3 académicas, escritoras, Lina, Yana, Celia, cuyo trabajo estimo y admiro muchísimo. Aunque este aspecto de la obra de Fuentes es de alguna forma terreno nuevo para mí, estoy muy feliz de ser parte de esta conversación sobre la obra de un autor que realmente ha sido fundamental para mí en este su aniversario luctuoso. Tengo una pequeña PowerPoint, no sé si puedo tratar de ponerlo. Voy a tratar, ¿sí? Está abajo, compartir pantalla en verde. ¿Sí lo ven? ¿O no? Bueno. ¿Sí puede se verlo? ve. Sí se ve, Christine. Sí se ve. Ok, bueno, adelante. Bueno, yo voy a dar un pequeño recorrido, una pequeña presentación, como les había contado. Y algo interesante, había dicho que, bueno, es terreno nuevo para mí, pero en la obra de Fuentes hay una coherencia de preocupaciones y temas. Así que no es sorprendente que los 6 cuentos que componen Inquieta Compañía representan un regreso, no una repetición, un regreso, digo, a los escenarios sobrenaturales que han aparecido en su obra desde los primeros cuentos de Los días enmascarados de 1954. También podemos pensar en Aura, la novela breve Cumpleaños, Una familia lejana, Constancia y otras novelas para vírgenes, y también El instinto de Inés, entre otros. Muchos de ellos agrupados bajo el ciclo El mal del tiempo. Aunque narraciones de lo gótico y sobrenatural tienen sus raíces en mitologías de épocas muy remotas, lo que conocemos hoy como cuentos de horror comenzó en periodos de grandes transformaciones en la sociedad. Algunos críticos sitúan este cambio en el siglo XVIII con la Ilustración, otros en las revoluciones sociales del siglo XIX. De esta manera, los autores pudieron navegar las ansiedades que los periodos de rápida modernización implican. Sin embargo, y quizás vamos a hablar un poco más de esto después, la gran diferencia que marca la literatura gótica actual
como sugiere Genaro Pérez en otro contexto, es que, cito, se trata de un gótico autoconsciente, no solo lleno de intertextualidad y juegos lúdicos, sino escrito desde la perspectiva de autores postmodernos para lectores postmodernos. El uso de personajes y símbolos que dependen del repertorio intertextual del lector es notorio en la obra de Fuentes y destaca el lugar del pasado dentro del presente. Este vínculo, digamos, teatralizado y autoconsciente, me hace pensar que el hecho que el primer cuento de la colección se trate precisamente de la relación dinámica entre obra y observador en una representación de Hamlet, nada menos, no es tan casual. De hecho, el narrador de este primer cuento se dirige continuamente a sus lectores, instándoles a imaginar, anticipar, creer y cuestionar lo que presenta. De esta manera, abrir con este cuento, que también se distingue de los demás por tener lugar en estar ambientado en Londres, sirve de alguna forma para entrar en los relatos que siguen, en que los protagonistas necesitan descifrar un misterio o enfrentar una serie de elementos insólitos en una búsqueda que prefigura la del lector. Alguna vez Sartre comenta que cuando el lector abre un libro del pasado, se produce, cito, una posesión mediante la cual presta su cuerpo a los autores muertos para que puedan vivir de nuevo. Fin de cita. El aura material del libro, su presencia en el tiempo y en el espacio, lo convierte en un cuerpo con vida propia que transciende el tiempo cronológico. En todos o casi todos estos relatos, observamos la preocupación de Fuentes por el tiempo, el pasado que irrumpe en el presente, el tiempo cíclico o eterno. Y aquí tengo una pequeña cita en esto creo, que me pareció muy apropiado. Y por falta de tiempo no voy a leer todas mis citas aquí. Al darle cuerpo y materialidad, esta concepción de tiempo también se relaciona con una descripción del espacio, elemento fundamental en los relatos góticos y en estos relatos de Fuentes en particular. En la poética del espacio, Gaston Bachelard sugiere que se puede, y cito, leer una casa o leer un cuarto, puesto que tanto habitación como casa, cito, son diagramas de psicología que guían a los escritores en el análisis de la intimidad. Y como he sugerido en otro contexto, siguiendo a Philippe Amon, la acción de entrar en el espacio de una estructura, de una casa, de un edificio, también puede ser considerada una metáfora del acto de leer, por ser una entrada al mundo de la narración. En los cuentos de Inquieta Compañía, la dimensión espacial muchas veces adquiere un protagonismo especial y reconocible. Son espacios en que predominan la oscuridad o penumbra, estructuras que encierran, vacíos que no llevan a ninguna parte. Para los narradoras y narradores, son ambientes que producen confusión y ansiedad, mientras los lectores los reconocen como espacios de miedo y horror. Pensando en el espacio, podemos identificar además una dialéctica entre lo de adentro y lo de afuera. Estoy citando a una poética de espacio.
bueno, un ejemplo sugerente de esta dialéctica inseparable de otras dialécticas de pasado, presente y quizás realidad, imaginación, ocurre en las primeras páginas de Aura. Y voy a saltar por falta de tiempo, pero prácticamente todos conocemos estas páginas en que Felipe Montero llega a la casa, lee los números de la calle como un palincesto, en que las placas sustituyen, pero no obstruyen los números anteriores. También en el umbral de la casa comienza a darse cuenta casi de inmediato de la presencia de algo extraño o siniestro al imaginar que la manija cobra vida. Y finalmente, antes de entrar, mira la ciudad moderna, lo que llama el mundo exterior, por última vez. En Inquieta Compañía, esta dialéctica es una constante, aunque se expresa en múltiples dimensiones. En Calixto Brand, en que, en mi opinión, el único monstruo es el marido, la personaje titular desarrolla una relación simbiótica con su casa colonial en las afueras de Puebla y finalmente es rescatada por un ángel salido de un cuadro antiguo. La Bella Durmiente se sitúa en una mansión neogótica o victoriana aislada del desierto de Chihuahua, y La Buena Compañía tiene lugar en una casona de Santa María la Ribera que se describe como indefinidamente antigua y descuidada. Volviendo a La Bella Durmiente, entrando en la casa sin luz, el narrador médico distingue una sala de muebles oscuros con cuervo de pardo animal, como si acabaran de arrancarle la piel a un saurio agónico. La puerta abre sin que él la toque y se cierra velozmente detrás. Poco después se da cuenta que una vez adentro nunca va a salir. En La Buena Compañía, el protagonista, Alejandro de la Guardia, descubre que la casa de sus tías es la única casa vieja que queda del barrio. Sus tías, que también parecen haberse quedado detenidas en otra época y nunca salen, argumentan que ellas no están encerradas y los que están fuera de la casa son los que están confinados y que estos son, además, los verdaderos fantasmas. Otra vez, esta irrupción del pasado en el presente y el castigo para los que no tienen memoria, porque según las tías de Alejandro, todo sucede porque Alejandro no tiene memoria de su muerte. Aparece con una venganza en La Gata de mi madre. Aquí tenemos una narradora, Leticia Lizarde, y al principio cree que ha conseguido su príncipe azul, pero pronto tanto su marido como la vieja casa colonial del barrio de Tepeyac revelan sus secretos, comenzando con el desentierro del cadáver de su papá y terminando con la ocupación de la casa por los fantasmas vengativos de las víctimas de la Inquisición, en la forma de ratones, ratas y un leopardo que podría representar la gata que la narradora había arrojado por una ventana. Y la narradora se da cuenta que ahora vive atrapada en esta casa. En el último cuento de la colección, que como ya se mencionó, Vlad, que es
a lo mejor podría ser el relato más importante. En este relato, tenemos dos mansiones. La mansión porfiriana del licenciado Surinaga, una especie de doble intermediario del vampiro, y podemos quizás pensar un poco en él y su papel como influyente que ha sobrevivido innumerables decenios, que le da otro perfil a lo siniestro. Y la casa del mismo Vlad, que mientras observa el narrador, se transforma misteriosa en un castillo antiguo. Como hemos ido viendo, como hemos visto, el aspecto intertextual es fundamental a la estética de Fuentes. Y este es un elemento que Margot Glantz, en su ensayo Los fantasmas en la obra de Carlos Fuentes, compara con el vampirismo, pues los vampiros necesitan alimentarse de otros cuerpos de la misma forma en que cada texto depende de la presencia de otros textos. No es casualidad, entonces, que el cuento de la colección, en el que el discurso intertextual es más evidente, es precisamente Vlad, pues reúne diferentes tradiciones literarias y filmográficas del vampirismo, comenzando con la versión clásica de Bram Stoker y pasando por varias versiones del cine. Al comienzo, creo que vamos a tener que detenernos porque está excedido el tiempo, pero seguro vamos a poder seguir conversando de lo tan interesante que propones sobre intertextualidad, vampirismo, citas y claro, la obra en general de Fuentes. Muchas gracias. Una disculpa, sí, claro que sí. Adelante. Voy a dejar de... Sí. En segundo lugar, para continuar con este diálogo, tenemos a la maestra Lina Pulido Orozco. Ella es licenciada en Literatura y Ciencias del Lenguaje por la Universidad del Claustro de Sor Juana, maestra en Estudios Europeos por la Università degli Studi de Siena, Italia, profesora de Literatura y Lengua Española en Letras Iberoamericanas, Arte, Estudios y Gestión de la Cultura y Producción de Espectáculos de la Universidad del Claustro. Ha trabajado temas como ópera y literatura, guerra y literatura. Ha trabajado también con diputados del Partido Popular Europeo, vicepresidentes de la Comisión Mixta Unión Europea-México en el Parlamento Europeo. Asumió en 2007 la coordinación del Colegio de Arte y Cultura de la Universidad del Claustro y desde marzo del 2016 es directora general de Humanidades de la institución. Tienes la palabra, Lina, para seguir con el diálogo. Muchísimas gracias, Yana. Me emociona muchísimo estar esta tarde aquí con ustedes. Y pues bueno, no me queda más que agradecer profundamente, en primer término, al doctor Fernando Montoya, que es el director del Colegio de Filosofía y Letras, por esta invitación. También agradecer muchísimo a la Cátedra Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana, a Editorial Alfaguara y por supuesto a las colegas que me acompañan en esta mesa. Muchas gracias y pues muy buenas tardes. Bueno, pues mi intervención sobre Inquieta Compañía busca centrarse un poco en uno de los temas que me parece, por una parte, pues el central, posiblemente el más evidente, que tiene que ver con esta vinculación entre la realidad y todo el entorno de lo sobrenatural, pero que tiene, si bien en su evidencia, toda una serie de aristas que me parecen muy, muy interesantes. Pues quisiera comenzar diciéndoles que mi primer acercamiento a Inquieta Compañía fue hace ya muchísimos años, cuando justamente mi padre me regaló el libro de Vlad, ¿no? Que es, como ya mencionó la doctora Ibsen, uno de los textos que forma parte de este libro que nos ocupa hoy y que de hecho se puede encontrar en ediciones por separado, ¿no? Como ya también lo explicó la doctora Haddati. Y bueno, yo recuerdo que en esa primera lectura, en ese primer acercamiento al cuento, pues para mí fue tan sorprendente como fascinante, ¿no?
yo no solía pensar en Carlos Fuentes como, o sea, no lo imaginaba como un narrador que se ocupara de vampiros, por lo cual el placer de que ese texto llegara a mis manos pues fue todavía mayor. Pues bueno, desde mi punto de vista, retomando esta relación entre la realidad y lo sobrenatural, pues yo considero que podemos encontrar dos bisagras para poder entender cómo es que se unen estos dos extremos, o sea, la realidad y lo sobrenatural, en la narración que encontramos en los diferentes relatos de Fuentes. Yo rescataría dos elementos que son por una parte lo cotidiano y por otra parte lo inesperado, ¿no? Esto sería lo que desde mi punto de vista uniría estos dos elementos. Entonces, pues bueno, los relatos de Fuentes se caracterizan por brindarnos estampas en las que los protagonistas son ciudades, barrios o zonas de un México, salvo como ya dijo la doctora Ibsen en el primer relato que se desarrolla en Londres, de un México que está detenido en un contexto muy específico. Un México que se relaciona con el mundo de maneras poco convencionales. El que tuvo por una parte un pasado con los nazis y que alberga comunidades cerradas, culturalmente distintas, en territorios inhóspitos. Por otro lado, el México del exuberante arte barroco que atrae diletantes extranjeros. El México de las familias que tienen raíces rancias en Francia y en España y que se aferran a estas raíces aun cuando en el mundo contemporáneo tengan poco sentido. Pero bueno, este México que encontramos en estos relatos nos es muy familiar. Reconocemos estos barrios legendarios de la capital como Santa María la Ribera, la Basílica de Guadalupe, el Pedregal de San Ángel, Bosques de las Lomas. Pero esta familiaridad es el camino que Fuentes construye para dejar entrar en estos escenarios cotidianos a nuestros verdaderos protagonistas, que son seres fantasmales, sobrenaturales, angélicos y vampíricos. En asociaciones tan familiares como inesperadas, Fuentes coloca a Drácula en Bosques de las Lomas, un fantasma ejecutado por el Santo Oficio en las colindancias de la Basílica y un ángel árabe en Puebla, de Los Ángeles, no está de más aclarar. Y por supuesto, si bien nos sorprendemos cuando los personajes revelan su naturaleza e identidad, encontramos toda la lógica en estos vínculos, toda la naturalidad. Del mismo modo, Fuentes expresa de una manera muy personal la realidad de la cotidianidad mexicana, la convivencia cultural con lo sobrenatural, la superstición, la leyenda y los antiguos saberes populares. Encontramos en su narrativa un retrato muy realista de las dinámicas sociales en tanto a clase, como en las relaciones entre patrones con sirvientas, jardineros y cocineras. Encontramos también la paradójica relación de admiración y desprecio al extranjero, como en Calixta Brandt y La Bella Durmiente. Escuchamos hablar a sus personajes con nuestros usos y expresiones coloquiales y reconocemos a galanes del cine hollywoodense como Benjamin Bratt. Nos sentamos a disfrutar con Yves Navarro un tradicionalmente copioso desayuno mexicano con sus huevos rancheros, fruta y café, y merendamos con las tías de Alejandro chocolate caliente con pan dulce. Vemos a través de la devoción guadalupana de la tía de Leti Lizarri en el relato de La Gata de mi Madre, a todo México entero. Pero en esta misma mirada descubrimos la incongruencia de la fe en la realidad de las brechas sociales entre la patrona y su empleada doméstica. Hay en los relatos otro tipo de presencia de la realidad, como en Vlad. Por poco plausible que pudiera parecer que Drácula llegara en el siglo XX a la Ciudad de México y comprara una casa en Bosques, la realidad se hace patente con el homenaje literario a la obra de Stoker y al poderoso mito que surgió a partir de su más famosa novela. Fuentes no solo imagina cómo sería la presencia del terrible Vlad Tepes en México, sino que le da a esta historia una identidad propia que corre en paralelo con el homenaje a la novela del gigante irlandés. En la primera parte de la historia, su relato se acerca mucho al de Stoker. Tenemos un abogado que es enviado por su jefe a atender a un excéntrico cliente extranjero. Este compra una propiedad en un lugar estratégico. Su apariencia revela algo siniestro y oculto. Lo invita a cenar y ante la invitación del comensal se excusa y le informa que no toma vino. Más adelante, cuando el relato desarrolla una historia perturbadora, nos adentramos a una añeja tradición popular de Europa del Este, en la que el folclore se entreteje con la narración. Vlad nos cuenta que en Transilvania se creía que la forma para encontrar el escondite de un vampiro entre las tumbas de un cementerio
era hacer que una joven desnuda montara un caballo, y donde se detuviera el caballo, ahí estaría la madriguera del pérfido ser. Asimismo, repasamos las historias que acompañan la leyenda de Vlad Tepes, el sádico e inexorable caballero dragón, cuyas atroces acciones excitaron la imaginación de Stoker para la creación de su mítico vampiro. Otra realidad inesperada, pero fortísima, es la que vincula al sexo y a la muerte. En La Bella Durmiente, algo parecido a la necrofilia revela una vieja y trágica historia de amor, rota en las manos de un hombre perverso. En El amante del teatro, un solitario mexicano de origen irlandés vive en el Soho londinense y se enamora de una etérea figura gracias a su obsesión voyerista. En La gata de mi madre, secretos terribles de un terreno, una casa y una familia emergen de una tumba donde convivieron el amor y el martirio. En Calixta Brandt, la protagonista se vuelve presa de la envidia de quien antes la amara, solo para ser salvada por un misterioso y exótico personaje salido de un cuadro. Para poder concluir con esta primera intervención, los cuentos de Fuentes nos seducen con una cotidianeidad que se ve irrumpida por lo inesperado, en cuyas formas sobrenaturales adivinamos, con inquietud, que nos encontramos ahí nosotros mismos. Muchas gracias. Muchas gracias, Lina. Vamos a seguir conversando todas, así que es un lindo modo de entrar, que cada quien presente su perspectiva. Ahora tenemos a la escritora Cecilia Udave, que también es doctora, pero está aquí como narradora y autora de Alfaguara. Es doctora en lenguas romances por la Universidad Paul Valéry III, Montpellier, France. Es profesora investigadora en el Departamento de Letras de la Universidad de Guadalajara, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, y cuenta con una abundante obra creativa, entre la cual destaca Registro de Imposibles, cuento reeditado 3 veces, 2000 a 2014, Bestiaria Vida, novela 2008-2018, también reeditado, con la cual ganó el premio de novela Juan García Ponce, Técnicamente Humanos y otras historias extraviadas, de cuento en 2009, Aislados, novela 2015, Microlapsos, microrrelato 2017 y 2019, y Al final del miedo, publicado por Páginas de Espuma, en España. Y tiene libros sobre lo fantástico mexicano, es decir, que es una combinación ideal para esta charla, porque seguramente en su práctica como crítica interviene también su experiencia como escritora. El último es Diferencias, Alteridades e Identidad, narrativa mexicana de la primera mitad del siglo XX, publicado en 2015, ha sido traducido a varios idiomas, participa en antologías, revistas, llevó la Cátedra América Latina en Toulouse en 2016, en 2017 fue invitada de honor de la Cátedra Dolores Castro por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Escuchamos a Cecilia Udave. Muchísimas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí, gracias a la Cátedra Carlos Fuentes, al claustro Sor Juana también, a la Universidad del Claustro por haberme permitido también estar en este espacio, y sobre todo a Alfaguara México por la confianza para venir a hablar de uno de los grandes escritores mexicanos como es Carlos Fuentes, y que además me encanta toda su faceta con su perspectiva insólita. ¿Por qué vamos a leer a Carlos Fuentes? ¿No? Es algo que ahora se pueden preguntar muchos jóvenes escritores, sobre todo con estas nuevas tendencias como lo neogótico o este resurgimiento, vamos a decir, de lo fantástico, pero en dimensiones totalmente renovadas sobre el mismo. ¿Por qué volver a escritores como Carlos Fuentes, que manejan un fantástico clásico, que podemos decir que le dan también la vuelta de tuerca a todas estas cuestiones y que podemos pensar que está ahí y que no ha innovado muchas cosas? Pues nos vamos a dar cuenta de que no es el caso. Carlos Fuentes nos va a dar también una vuelta de tuerca como lectores y como escritores, y hay que acercarnos a él precisamente para aprender a narrar desde muchas perspectivas. Si bien Carlos Fuentes es un escritor que yo creo que no tenía recelos con los géneros, podía escribir bajo la perspectiva realista, ejemplo de ello es Terra Nostra, de 1975, con sus 785 páginas, y después, antes incluso, haber escrito bajo la perspectiva de lo insólito Aura, que es una de las joyas literarias del género de lo fantástico, con 62 páginas. O sea, que nos enseñó que para escribir la distancia
entre una novela y otra, el número de páginas no importa, sino saber contar una historia. Entonces creo que esto es fundamental y es una de las cosas que Carlos Fuentes nos va a dejar como legado, ¿no? La soltura que se puede tener en cuanto a los géneros y a las formas y a los temas, sin que esto afecte el impacto de la historia en los lectores. Además tiene una soltura poco frecuente, su soltura es muy poco frecuente en las letras mexicanas. Él era un escritor que no estaba preocupado sino por escribir. Ahora que me han invitado a hablar de su escritura oscura, del otro lado del espejo, vamos a decir, encuentro en sus textos de corte fantástico, gótico, terror, extraño, como queramos llamarlos, a un escritor lúdico, inteligente, perspicaz, asombrosamente capaz de hacer combinatorias genéricas y evocaciones intertextuales tan sutiles como evidentes que logran crear una empatía con el lector. Desde Aura, como mencioné, hasta el libro que hoy nos ocupa, Inquieta Compañía, Fuentes demuestra no solo sus habilidades para la tensión narrativa de los temas sobrenaturales, sino cómo a través de ellos inserta y evidencia los horrores sociales y las preocupaciones más reiteradas en su obra, los procesos identitarios en todas sus dimensiones. Desde lo genérico, no solo literario, como ya vimos, que puede manejar tanto el cuento, la novela, el ensayo o la novela corta, entre otros, sino las tensiones, por ejemplo, entre lo femenino y lo masculino. Tensiones que podemos ver en el cuento El amante del teatro. Una Ofelia muda. Es interesante, no voy a revelar muchas cosas del libro porque quiero que lean el texto, porque es fabuloso en todas las evocaciones y en todos los niveles de lectura que podemos encontrar. Pero también tenemos lo social, en La gata de mi madre, o lo político, como ya se ha mencionado, en La bella durmiente. Y a su manera intenta, al acercarse a los géneros especulativos, es decir, a lo que ya dijimos, fantástico, gótico, terror, extraño, maravilloso, realismo mágico, etcétera, quebrantar las convicciones y la lógica del paradigma, al convocar la inquietud, lo siniestro, y generar una conmoción en los lectores que ven afectado su universo cognitivo de lo real aprendido. Y a pesar de esa desestabilización, el discurso fantástico, paradójicamente, es liberador, porque las certezas dejan de serlo. Ahora se ve el mundo como también es, a pesar de que esté en clave monstruosa. Vampiros, hombres lobos, momias, demonios, brujas, fantasmas, objetos malignos, que no son meras ensoñaciones o imaginaciones febriles. Funcionan como analogías o sistemas alegóricos que advierten la decadencia de los sistemas sociales y políticos de la época. Y en estos textos de Fuentes, estas 6 historias que el lector va a encontrar en Inquietante Compañía, además la edición es muy bonita, bueno, por lo menos la mía, porque tiene además un cubreforros y tiene 2, entonces ya desde aquí es un portal, vemos aquí y luego ya vemos el resultado, ¿no? Creo que también es bonito y que esté en la colección de Carlos Fuentes. Bueno, pues aquí vamos a ver reunidos sus últimos textos de corte, digamos, insólito, y para mí la novela corta de Vlad, que va más allá de ser un relato, como diría Benedetti, monstruosamente alargado, para ir a tono con lo que estamos comentando, ¿no? Yo sí creo que es una novela breve, pero que también es muy afortunada reunirla en Inquieta Compañía, porque es un compendio de su último trabajo sobre lo que yo creo, sobre las áreas más perturbadoras y siniestras del pensamiento humano, y que muestra nuestra triste y enfermiza condición humana. Además, en estos textos ya se manifiesta como antecedentes y entreabren la puerta a una nueva tendencia menos clásica y más posmoderna, es decir, la normalización de lo fantástico. Como diría David Roas, que es un gran estudioso del género, yo creo que ya Carlos Fuentes va leyendo cómo se va a plegar y desplegar lo insólito a finales del 20 y principios del 21. Es decir, que lo que va a caracterizar estas historias amparadas en los géneros no miméticos será la irrupción de lo anormal, y aquí estoy citando a Roas, la irrupción de lo anormal en un mundo en apariencia normal,
pero no para demostrar la evidencia de lo sobrenatural, sino para postular la posible anormalidad de la realidad, lo que también impresiona al lector. Y si bien más allá de lo que apuntan estos textos y Fuentes a un nivel formal construye universos insólitos con una formulación clásica de lo fantástico, ya podemos encontrar tintes novedosos a replantearse y deconstruir o transformar motivos, personajes, escenarios, ambientaciones y circunstancias paranormales, adaptándolas a una época distinta y sobre todo, como ya se dijo aquí, donde los mexicanos también somos protagonistas. Así ya no estamos leyendo a estos protagonistas de otras partes, sino que también a los mexicanos nos pasan cosas sobrenaturales y nos pasan muy seguidos, ¿no? Desde una óptica propia y que mezcla tiempos, culturas, personajes de distintas índoles, como le cuento a la gata de mi madre, para hablar del clasismo, del colonialismo y la decadencia burguesa mexicana. Y debo destacar también el humor que hay en muchos de sus cuentos, el uso de la ironía, que también facilita el tránsito y nos introduce de manera acertada al mundo de lo insólito. Es decir, no el terror necesariamente por ser terror tiene que ser solemne. En el terror también vamos a encontrar tintes de ironía, de parodia. Además tiene un manejo de los discursos empáticos, es decir, al ser tan culto, al manejar tantos intertextos, el lector de manera consciente o no consciente siente que hay algo en el texto que lo llama. Una voz que está detrás de la voz de Fuentes que también es reconocible. Y esos discursos que el lector reconoce como un rumor de algo familiar, que van desde intertextos literarios, televisivos, musicales, populares, hasta menciones de vocabulario, nos van adentrando en esa telaraña cognitiva y culta de Fuentes sin sentirnos agredidos. Es decir, Fuentes es muy respetuoso con su lector. Nunca lo va a hacer sentir que no lo entiende. Él lo que quiere es que lo lean y que lo disfruten. Y hay muchos niveles de lectura para sus cuentos, porque son inteligentes y desafiantes. Es un escritor cortés, como dije, con sus lectores, y en Inquieta Compañía puedes leer cada cuento y cavar tu fosa como lector, también para ir a todo con el tema que nos ocupa, lo más profundo que quieras. Por poner un ejemplo, y no sé si estoy en tiempo de poner este ejemplo, o corto, ¿estamos en tiempo o ya hay que cortar? Podemos hacer una segunda vuelta, pero si es que es muy breve, de una vez. Bueno, simplemente quería comentar que, por ejemplo, en el cuento de La Buena Compañía, que es a mí uno de los cuentos que más me gusta de la colección, vamos a encontrar una serie de referencias a libros donde el lector, vamos a decir, de este tipo de historias, va a ver la sutileza que tiene Carlos Fuentes para integrar ciertos intertextos y evocarnos una investigación de lo paranormal que está haciendo Alejandro de la Guardia dentro de esa casa para descubrir qué es lo que está sucediendo y que recuerda muchísimo a los investigadores de lo paranormal como el doctor Gallagher de Sheridan de la Fanu o el doctor Challenger de Conan Doyle, por ejemplo, que son investigadores de lo paranormal, pero también lo fascinante son las citas que hacen, ¿no? Aparece Confesiones de un hijo de siglo, de Alfred Musset, pero La vérité de su Babedong, La verdad sobre mi mujer, que se podría traducir de Simonet, este gran escritor de novelas policíacas, porque este cuento es terror, pero también es policíaco en muchos sentidos, y con su gran detective que es Maigret, y también aparece un texto fílmico que es El Orfeo de Cocteau, cuando habla de la cuestión de los espejos, y que este es otro tema recurrente del que ya no me voy a detener aquí, pero que me fascina, que es los dobles, los juegos de los dobles, que todo el tiempo están a niveles intertextuales, a niveles de personajes, a niveles de ambientaciones, y todo esto es simplemente para descubrir la verdadera identidad de los personajes que están inmersos ahí. Así que si uno quiere aprender a escribir un buen cuento de terror, un buen cuento gótico, hay que empezar por las raíces, y qué mejor que leyendo a Carlos Fuentes. Muchísimas gracias, Cecilia. Vamos a seguir en este diálogo. Podemos retomar parte de lo que quedaba todavía pendiente con Christine, es decir, ahondar probablemente en esta idea que ya todas enunciaron
de metatextos, pero me gustó muchísimo la idea de el vampirismo, el escritor como un vampiro que come de otros escritores al presentar obras metaliterarias. Entonces, si quisiera seguir, Cristine. Sobre la idea del vampirismo, que decías al final, cuando justo tuve que cortar, era el escritor como un vampiro, es decir, que esta intertextualidad también es un gesto de chupar la sangre de otros autores. Exactamente, exactamente, pero este es parte del juego de intertextualidad que encuentro bastante interesante, porque además tenemos, por un lado, tenemos estamos pensando en Vlad, vemos una serie sobre determinada de elementos que los lectores van a reconocer, pero aparentemente el narrador pasa por alto. Entonces, también el hecho de que, aunque supuestamente el narrador sabe lo que va a pasar, ya conoce el desenlace, narra los eventos gradualmente, entonces nos obliga a vivir los sucesos con él. No sé si a lo mejor no estoy contestando exactamente. No importa. ¿No? Bueno, es que me encanta la cita de Margot Glantz, porque y esto aparece, hay otro libro de Fuentes, La familia lejana, que también recomiendo ampliamente, porque habla de esta relación en que el cuento puede tener una nueva vida cada vez que el lector lo lee, ¿verdad? Entonces, por ahí va. Sí, es muy interesante porque también los lectores somos copartícipes de este vampirismo. Es decir, hay un gusto en lo gótico, en que uno participa de las prácticas y deja de juzgar para estar acompañando. Esto que decía Cecilia, la fuerza de la empatía que se genera con estas narraciones actualizadas, la fuerza de... Y quizás por ahí podríamos seguirnos esta segunda vuelta con Cecilia. Es decir, preguntarle normalización de lo fantástico hacia lo fantástico en el siglo XXI. Es decir, hacia la posibilidad lectora de otro tipo de narración. ¿Cómo se crean estas estrategias en el libro? Tú sientes, decías, claro, los mexicanos somos protagonistas, ya no son historias necesariamente de Europa Oriental, porque hacemos parte de esta geografía literaria, ¿no? Nos da un lugar Fuentes en esta geografía literaria, en esta cartografía propuesta. Entonces, ¿qué otras estrategias verías tú como escritora y como teórica de lo fantástico para pensar en esta función de bisagra de un libro que además ya aparece en el siglo XXI, hacia el siglo XXI, lo fantástico? Bueno, yo creo que otra de los grandes aciertos de Fuentes en toda su obra, pero voy a hablar particularmente de lo relacionado a su perspectiva de lo insólito, para no hablar de un género específico, porque sabemos que a él también le gustaba hibridar, entonces de pronto podemos encontrar un gótico muy particular, que a lo mejor ya despuntaba hacia un gótico cotidiano, lo que está haciendo ahora muchas escritoras mexicanas, como Mariana Enríquez, por ejemplo, y que de pronto pensamos que se está descubriendo. No, todo esto se está renovando, es decir, se reactualiza, pero tiene sus raíces, es decir, no podemos olvidar nuestras genealogías. Pero sí creo que una cosa que es muy puntual en Fuentes es que él va perfeccionando sus universos fantásticos o sus universos insólitos. Vemos que desde Aura, desde Chuck Moll, desde muchísimos textos también que ya se mencionaron aquí en el PowerPoint, que nos presentaron muy atinadamente esta evolución, pero las preocupaciones van buscando la manera de acercarse más al contexto en el cual se están escribiendo. Entonces ya no es lo mismo la mujer idealizada en Aura
que de pronto ver otras mujeres, como la Ofelia, en el caso de La amante del teatro, o ver algunas otras de las mujeres que también están insertas aquí, que también me parece interesante cómo Carlos Fuentes va generando una visión distinta, ¿sí?, de su visión sobre la mujer o sobre el universo femenino. Y que sería interesante también estudiarlo, sin restar que es un hombre de su tiempo y sin entrar en polémicas. Pero lo interesante es también cómo estos universos siguen siendo consistentes. Y creo que para un escritor es importante. No podemos escribir bajo las tendencias o traicionar nuestros universos más personales con todas las problemáticas que en ellos implican, sino lo único que hacemos es reactualizarlos en la medida de lo posible. Y eso es lo que creo que hace Fuentes. ¿Y cómo lo hace? A través también del juego de los intertextos, el manejo de las ambientaciones, recurre a los elementos altamente probados, como sería el tono confesional, que hay en casi todos sus cuentos. Salvo la buena compañía, todos los textos están escritos en primera persona, parecen casi un diario, nos están contando una historia de lo que está sucediendo. Entonces, él sabe escoger su narrador y cómo narrar. Y esa es la importancia, no de qué contar, sino cómo contarlo. Y yo creo que en este caso podemos aprender muchísimo de Fuentes, porque él sí es uno de los pocos escritores que está consciente que el material narrativo hay que trabajarlo y tiene mucha conciencia de ello. Muchas gracias, Cecilia. Lina, recuperando un poco lo que proponías de los varios Méxicos desfamiliarizados que aparecen como escenarios, varias temporalidades, también Cristina había hablado de espacios y tiempos que se superponían, usos de espacios cíclicos, circulares, uso de espacios que se regresan y todo. ¿Tú sentirías que hay algo de parodia? Es decir, uniendo un poco lo que decía Cecilia, hay humor, porque pensaba yo si alguno, ahora en masculino no tenemos una parodia de Aura, o sea, que da un poco la sensación de que estamos revisitando a Fuentes en otros momentos, pero también habla de García Márquez, habla de Poniatowska, es decir, empieza a hablar de los amigos, dedica los cuentos, por supuesto, a Pedro Ángel Palau. Es decir, tenemos todos estos guiños, todos estos cómplices. ¿Cómo sentirías tú que está funcionando esa desfamiliarización, más los guiños, la parodia? Sí, muchas gracias. Sí, estoy completamente de acuerdo que hay un profundo sentido paródico en los cuentos que se puede encontrar en diferentes niveles, ¿no? Desde esto que tú mencionabas, Yana, de las dedicatorias, ¿no? De cada uno de los cuentos. Justo, por ejemplo, en el cuento de Calixta Brandt, además, a quien se lo dedica es también uno de los protagonistas del relato, ¿no? Entonces, pues bueno, este tipo de juegos que van más allá de lo metatextual, que tiene que ver con traer cuestiones de la propia cotidianidad de Fuentes a sus relatos, ¿no? O sea, de una cotidianidad que por una parte es una experiencia vivencial muy propia suya, pero que también nos permite a nosotros como mexicanos reconocernos en ella, ¿no? Entonces creo que también ahí está un poco esta cuestión paródica, lo que mencionaba Cristina acerca de cómo, por ejemplo, encontramos también el humor, ¿no? Uno de mis cuentos favoritos fue el de la gata de mi madre, justo por esa cuestión del humor, ¿no? O sea, la primera parte del cuento, o sea, me ataqué de la risa de algunas de las cuestiones que decía, ¿no? Y ya después, cuando empieza todo este proceso mucho más sobrenatural, en donde irrumpen los ratones, en donde la gata se transfigura y se convierte en diferentes elementos simbólicos, ¿no? O sea, entendemos claramente que hay una relación entre el animal, pues, o sea, la gata que acompaña a la madre y la madre, ¿no? Pero también sabemos que hay una relación entre esta gata y la sirvienta. Simultáneamente hay una relación entre la devoción guadalupana de la madre y que la sirvienta se llame Lupita, ¿no? Después la vemos que ella aparece vestida de la Virgen de Guadalupe en la procesión y que es el momento en el que se escapa la gata. Entonces hay una serie de elementos ahí presentes que van construyendo toda una serie de significados que nos apelan como lectores, ¿no? O sea, poder reconocernos en cada uno de estos diferentes elementos que nutren
lo que él nos está queriendo transmitir acerca de la fe, acerca de nuestra identidad, pero también de estos lados oscuros de nuestra identidad, ¿no? O sea, por una parte, pues la Virgen de Guadalupe como uno de los elementos fundamentales de lo mexicano, pero por otro lado también el elemento fundamental de lo mexicano tiene que ver con esto que mencionaba Cecilia, ¿no? O sea, el colonialismo, la discriminación, el desprecio social, toda esta serie de cuestiones, ¿no? Entonces, pues bueno, a mí me parece que es fundamental, ¿no? Señalar la importancia de lo paródico dentro de estos relatos, y creo que también tiene mucho que ver con la manera en la que somos un poco los mexicanos, ¿no? O sea, que tendemos también a usar un poco la parodia para poder soportar las inclemencias de la realidad, la contundencia de una realidad que nunca nos ha sido fácil de digerir, y que a partir de esta serie de recursos, pues nos permite poder adentrarnos en las verdades que se nos presentan en la realidad. Muy bien. No sé si alguna de ustedes incluso quiere retomar lo que alguna de las demás ha dicho, porque hasta donde entiendo vamos a abrir este streaming para aprovechar a la asistencia. Que si tienen preguntas, quienes están viéndonos a través de Facebook o YouTube, puedan escribir sus preguntas y tener respuestas al momento. Pero mientras podemos utilizar un par de minutos todavía para que si se les quedó en la respuesta de alguna de las presentes algo que engranaba perfecto con su argumentación, pues podamos seguirnos. Sí, Cecilia. Sí, yo sí quiero retomar lo que dijo Lina porque creo que me parece fundamental, es el trabajo simbólico de toda la obra de Carlos Fuentes, ¿no? No podemos desligar que a él le gustaba trabajar mucho a nivel simbólico y establecer este tipo de relaciones. Lo vemos en Aura, como lo podemos ver también en cualquiera de estos textos, como muy bien ya señaló, en estas relaciones además que siempre va lo simbólico ligado al doble. O sea, los dobles siempre están constantemente circulando la obra de Carlos Fuentes, y creo que eso es muy importante porque también tiene que ver con cuestiones de identidad. Y hay que recordar que él, como un gran intelectual del siglo XX, y como decía Roger Bartra, no hay intelectual del siglo XX que no pueda decir que ha dedicado algunas páginas al problema de la identidad. Y yo sí creo que fue uno de los grandes temas que se manejaron en el siglo XX y que se ven también a lo largo de toda la obra de Fuentes, y que escoja también acercarse desde el punto de vista de lo insólito, refuerza todavía más este carácter alegórico y simbólico en relación a esta preocupación fundamental del mexicano por saber quién soy, hacia dónde voy y cuál es mi lugar en el mundo, ¿no? Y creo que eso también redunda en que los personajes sean mexicanos y que encuentren su lugar en el mundo real como fantástico. Creo que ahí sí, Lina, perdón. Ah, no, perdón, Yana, si quieres tú y yo luego quisiera tomar otro tema. Sí. Un tema que me parece también muy importante rescatar es que se ha hablado mucho acerca de las relaciones de Fuentes con la propia literatura, ¿no? O sea, esta metatextualidad de la que ya hemos hablado un poco, pero Cecilia mencionó una cosa fundamental que me parece pues muy pertinente poder retomar, y que es la relación de Fuentes, de la obra literaria de Fuentes con otras disciplinas artísticas, como por ejemplo el propio teatro, ¿no? O sea, ¿qué es esto que mencionaba también Cristina al inicio de su intervención, cuando hablaba de que justamente es ese cuento el que inicia el relato, ¿no? O sea, un relato en el que vemos a un asistente al teatro y que de alguna manera se juega esta posibilidad de nosotros como espectadores, en tanto lectores, que estamos asistiendo a una serie de acontecimientos que se nos presentan. Pero también está el cine, ¿no? Que ya lo mencionaba Cecilia, y que eso me parece también muy interesante. En particular en el cuento de Vlad, ¿no? O sea, me parece que ya en estos momentos de la vida es muy difícil hablar de Drácula sin tener en consideración pues el gran impacto que ha tenido el cine en la conformación del mito, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando releía esta novelita,
y veía esta llegada de Vlad, su presencia en la Ciudad de México, que por una parte me parecía terrorífico, pero por otra parte me parecía paródico, ¿no? O sea, retomando lo que platicamos hace rato, pues hemos visto muchas veces a Drácula en diferentes espacios, ¿no? O sea, sabemos que en la novela de Stoker, pues tenemos dos grandes escenarios que son Transilvania y Londres. Pero lo hemos visto en el cine en otro tipo de escenarios, ¿no? O sea, Transilvania, como por ejemplo con Alemania, ¿no? O sea, con las ciudades alemanas que vemos en la película de Murnau, cuando llega el barco, del cual sale Nosferatu en la noche y lo acompañan estas ratas blancas que van a traer la peste, ¿no? Entonces, pues bueno, esto también es otro elemento que me parece muy interesante, las alusiones al cine de Hollywood, a diferentes protagonistas, ¿no? Eso también me parece que es la pintura, ¿no? Por ejemplo, que tenemos estas referencias en los cuentos a otro tipo, a pintores, ¿no? Famosos, habla de Fuseli, habla de Julio Ruelas, entre muchas otras referencias que pues son fundamentales para poder nutrir, ¿no? Esta nueva dimensión de lo imaginario, esta nueva dimensión de lo sobrenatural enraizado pues, en lo cotidiano. Bien, tenemos un par de preguntas del público. En este momento toma la palabra con una pregunta doble que me voy a leer. Adriana Carrión, primera pregunta, ¿qué opinan del manejo? ¿Qué opina nuestro panel del manejo que hace Fuentes de los espacios ubicados en el pasado y cargados de simbolismo? Que si creen que ahí también demuestra su maestría narrativa. Y de una vez la segunda, para que la puedan escoger quien quiera responder. Siendo Carlos Fuentes un escritor reconocido por sus relatos históricos realistas, ¿por qué creen ustedes que se aventura a escribir literatura fantástica? Quien quiera tomar la palabra, tal vez Cristín tiene mano porque participó menos. Pues es una pregunta que también me he hecho. Yo creo que aunque sean, a ver qué piensan Lina y Cecilia, pero para mí que son otra manera de reconsiderar la realidad, o sea que como al igual que una novela que nos obliga a reconstruir o reconsiderar la historia, aquí nos está viendo sucesos más cotidianos y de hecho la famosa intervención de Freud, precisamente por esto que lo que es gótico, fantástico, implica lo que nos hace, nos pone incómodo, ¿no? Y esto es una de las definiciones de lo fantástico. Entonces, también lo que acaba de mencionar, creo que Lina, de que al final Vlad le dice que él se va a cualquier parte donde quiera que me haya llevado la imaginación de ustedes los mortales. Entonces, yo creo que implica una manera de leer y de estructurar el relato atenta a una consideración más compleja de la realidad. No sé si esto es mi comienzo. Sí, tenemos una pregunta más. De todos modos, podemos regresar sobre esta, pero esta sí es de otra persona, Marcela Valadez, además de Aura y esta colección, esta antología. ¿Qué otro trabajo de Fuentes va en esta línea, en la de lo fantástico? ¿Alguna otra novela o antología en especial? Pues ya mencionamos Una familia lejana, Constancia, sobre todo la primera novela breve, Constancia, de Constancia y otras novelas para vírgenes, y hasta cierto grado la novela El instinto de Inés sería un ejemplo más reciente. Y Cumpleaños, que es otra novela breve,
muy experimental, muy difícil, pero también trata este tema. Entonces, como dije al principio, es como una continuación que hemos visto en su obra. Perfecto. Y sobre los espacios cargados de simbolismo que están pasados, estos espacios significativos, ¿quiere alguien hacer un comentario? Sí, Lina, claro. No, yo pensé que Cecilia quería hablar, pero no sé, ¿tú? Sí. Pues sí, creo que, no sé si podrías volver a decirnos la pregunta, Yana, para tratar de contestar más enfocada. Sí, la primera parte de la pregunta de Adriana Carrión era ¿qué opinaban del manejo que Carlos Fuentes hace de los espacios ubicados en el pasado y su simbología? Entonces, que si pensaban que ahí también había una demostración de maestría narrativa, esa parte. Sí, yo creo que la historia es un poco una narrativa, ¿no? O sea, por más que a pesar de que, no sé, a lo mejor si un historiador me escucha me va a querer asesinar, pero o sea, creo que es así, ¿no? O sea, creo que reconstruimos nuestro pasado a partir de las huellas de una serie de documentos, de referencias que nos permitan dar una visión lo más objetiva posible, pero que finalmente está sesgada por una cuestión narrativa, ¿no? Y creo que en los cuentos que vemos de Fuentes, esta convivencia de la historia con la ficción, por ejemplo, en el cuento de La Bella Durmiente, en donde por una parte nos narra cómo fue la llegada de los menonitas a la región del norte del país, de manera muy específica Chihuahua, pero también nos narra cómo tuvo una relación México con el nacionalsocialismo y cómo fue que los nazis llegaron a México, cómo fue que se vincularon, bueno, con este cuento, ¿no? En específico se vinculan con los menonitas. Es una cuestión, digamos que interesante, que si bien nos da cuenta de acontecimientos muy, muy puntuales, está en el marco de cómo, digamos que irrumpe lo sobrenatural o cómo irrumpe una narrativa específica con respecto a este posible acontecimiento, ¿no? Pienso también en la propia novela de Vlad, ¿no? En donde viene esta, que parecería tal vez es la parte más terrible de todas posiblemente, cuando el propio Vlad narra quién era históricamente, ¿no? Y que todas estas cuestiones que son narradas acerca del personaje de Vlad, pues, híjole, no, o sea, son verdaderamente espantosas, ¿no? O sea, y parecería que están más en el orden de la historia que en el orden de lo fantástico, ¿no? De lo sobrenatural. Todas estas torturas terribles que infringía a sus víctimas en aras de demostrar su poder, ¿no? Y de construir su propia imagen terrible a partir de la crueldad y a partir de la violencia. Pienso también en esta otra historia de La gata de mi madre, que en un primer momento nos narra, o digamos que parecería que va hacia una específica dirección, pero después descubrimos que ese espacio donde se construyó la casa había sido un lugar en el que fueron torturados y ejecutados personas que fueron enjuiciadas por la Santa Inquisición, y bueno, que sus espíritus ahí perviven, ¿no? Entonces encontramos cómo hay esta convergencia de elementos de pasajes históricos o de acontecimientos históricos con su visión desde el punto de vista de la imaginación del propio Fuentes, o sea, que obedezcan a los fines narrativos de Fuentes, que creo que por una parte nos ayudan tanto como a crear esta dialéctica entre la realidad y nuestro mundo contemporáneo, ¿no? Es decir, al traer estos relatos al traer estos acontecimientos históricos al relato, tenemos una manera de reconocernos, ¿no? O sea, de alguna manera anclar esta cuestión de lo sobrenatural, esta irrupción de lo sobrenatural, en un terreno que podemos reconocer, ¿no? O sea, y que nos es familiar y que nos permite
pues tener una visión de estos acontecimientos históricos como algo que también está del lado de lo terrible y del lado de lo, pues de lo doloroso, ¿no? Muy bien. Cecilia. Bueno, rápidamente, que sería la primera parte de la pregunta, ¿por qué Carlos Fuentes de pronto decide escribir desde la perspectiva de lo insólito? Porque la realidad ya no nos alcanza. Es decir, la realidad y los horrores de la realidad ya no nos alcanza la razón o la realidad como nos la han enseñado, nos la han pactado, que así tiene que ser. Entonces, por eso a mí no me parece extraño que en Inquieta Compañía aparezcan los fantasmas, porque el segundo gran protagonista después de Vlad son todos estos fantasmas que están deambulando por las historias, porque son fantasmas finalmente. ¿Y qué es un fantasma? Sino un espectro que es una proyección de aquello que se fue y que se sigue siendo. Es decir, el fantasma es un constante urobobos que está reviviendo el mismo horror todo el tiempo. Y en la novela muchos de estos fantasmas están reviviendo los horrores. Hay que ver, por ejemplo, en el cuento de La Bella Durmiente, ¿no? Estos pobres condenados que están repitiendo una y otra vez, y el otro que tiene que estar como espectador. Y entonces, para poder hacer catarsis de estos horrores, Fuentes crea esos avatares. Y entonces el lector tiene más tiempo de tomar conciencia de aquello. No es el horror inmediato como ahora, que es tan explícito, tan choqueador, tan golpeador, que noquea, que deja tirado al lector y que uno sale de ahí, ya no quiere saber más de eso, sino que en el caso de esta literatura que es más sugerente, a la que apela también Carlos Fuentes, como las nuevas narrativas de lo insólito, donde hablamos ya de la normalización de lo fantástico, es precisamente para crear un distanciamiento donde podamos ver ese horror, procesarlo y darnos cuenta que es tan real como los fantasmas que pueblan las historias. Excelente. Y quizás con esa misma tónica, porque ya nos quedan nada más un par de minutos, un minuto para cada una para decir por qué motivos sugieren, seguimos leyendo a Carlos Fuentes, por qué leer Inquieta Compañía o por qué leer a Fuentes. Lina. Pues yo creo que es fundamental poder regresar a la obra de Fuentes, y si no están familiarizados con la obra de Fuentes y de alguna manera el nombre de un escritor tan grande, tan importante dentro de nuestra historia literaria nacional y de la historia literaria en general, puede ser intimidante. Creo que esta es una muy buena manera para darse cuenta de que no es una, o sea, si bien es una obra muy compleja, un poco por todo lo que hemos discutido ahora, de toda la serie de elementos que podemos estar discutiendo y desentrañando y analizando, es una obra que seduce, ¿no? Nos divierte, nos involucra y después nos sorprende, ¿no? O sea, nos acerca para después irrumpir, para que pueda irrumpir lo sobrenatural y nos sorprenda, ¿no? Entonces, yo creo que, yo convengo completamente en lo que decía Cecilia. Creo que el leer la obra de Fuentes, y entre quienes nos están escuchando hay personas que quieren dedicarse a la escritura y en particular de estos géneros del misterio, de lo sobrenatural, del terror, van a encontrar en Fuentes un importantísimo maestro, ¿no? Para darse cuenta de cómo pues es una escritura además de una gran elegancia, o sea, que nos permite, como decía Cecilia, no solamente espantarnos o no solamente sentir, pues no sé, empatía, ¿no? Por algunos de los personajes que sufrieron y que están condenados en estas dinámicas de eternidad que aparecen en los cuentos, sino aprender, ¿no? Aprender a reconocernos en ellos. Y creo que si una obra literaria no nos apela como lectores, pues no sé qué tan útil es, ¿no? Entonces creo que esto sería lo que yo recomendaría. Muy bien, gracias. Cristín. Bueno, una de las cosas que yo siempre digo es que Carlos Fuentes me enseñó a leer, porque es uno de estos autores que si puedo volver a la misma obra 2, 3, 5, 10 veces,
y siempre encuentro otra cosa. Y el otro elemento como lectora, y que creo que Lina acaba de decir que siempre al final te da la sorpresa o te da la satisfacción, pero en cada momento tú estás ahí como coautor, como participante en lo que está creando dentro del texto. Y esta es otra cosa que si no lo han descubierto, tanto que sucede en sus obras realistas como en estas obras sobrenaturales. Es un placer y obviamente su prosa elegante siempre vale la pena. Y me dicen que hay una nueva pregunta, pero que ya no nos queda tiempo. Pero puedo cambiársela porque Cecilia ya nos dijo 2 veces porque hay que seguir leyendo a fuentes. Entonces Cecilia puede responder de Marcela Valadez. Uso de narrador en primera persona, uso del modo confesional. ¿Qué efectos específicos logra con ello? Y con eso nos vamos. Bueno, escribir desde el yo es uno de los recursos más comunes para el género de lo fantástico porque crea inmediatamente una conexión con el lector. Este tono confesional lo vuelve más íntimo y por lo tanto establece una relación inmediata. Y además yo creo que porque es uno de los narradores con los cuales se pueden trabajar mejor los mecanismos del miedo. Y si Fuentes sabe de eso, y si alguien sabe de eso es Fuentes. Entonces hay muchos de los mecanismos del miedo. ¿Y por qué? Porque al ser humano le encanta tener miedo. Y aquí sí me gustaría hacer una distinción. Carlos Fuentes no escribe horror, escribe terror, porque el horror es explícito, el horror está ahí, el horror tiene que ser explícito para que funcione. Y el terror apela a la imaginación del lector y por eso tiene mucha más contundencia. Y el narrador en primera persona es fundamental porque está contagiando su miedo y crea en el lector este terror de imaginarse en situaciones así. Recuérdenlo siempre. Ahora que se confunde, ay, es que todos hacen terror. No, no, no. Todas esas masacres que estamos leyendo en ciertos libros es el horror. El terror es otra cosa y tiene mucho más efecto a niveles inconscientes y no conscientes en los lectores y por eso es catártico. Y también otra tercera razón para leer a Fuentes es que en Inquieta Compañía son cuentos de terror que van a apelar a nuestra imaginación y nos van a liberar de muchos de los horrores sociales que ya estamos cansados de escuchar y de leer. Pues muchísimas gracias a las 3, ha sido una hermosa conversación. Me da mucho gusto haber estado aquí y agradecemos nuevamente a las 3 instituciones, a Alfaguara, a la Universidad del Claustro de Sor Juana y la UNAM a través de la Cátedra Extraordinaria Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana por habernos dado un pretexto para releer Inquieta Compañía o para invitar a los demás a que la lean. Muchísimas gracias. Gracias.